Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Iguana en su Piedra. Como siempre es un gusto que nos estén acompañando. Recuerden que nosotros somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco y bueno, somos un movimiento estudiantil, la mayoría estudiamos en la Universidad de Puebla, varias carreras y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil, también como La Iguana en su Piedra. Asimismo tenemos un canal de YouTube, ahí constantemente subimos cápsulas cada semana de temas que son importantes de analizar. La cápsula de la semana pasada fue de la aprobación, o bueno, quieren aprobar una ley que es la Ley General de Educación Superior, y esta ley lo que pretende es privatizar la educación. Entonces, de eso es la cápsula, los invitamos a que la puedan ver, y asimismo estamos estrenando un medio de comunicación más que es Spotify, entonces los invitamos a que nos busquen ahí también como La Iguana en su Piedra. Como siempre, agradecemos a Radio AMLO el espacio y bueno, los invitamos a quedarse en el programa de hoy y a comentar todo lo que ustedes estén pensando de lo que nosotros decimos para poder tener una discusión. Bueno, nosotros estamos leyendo los comentarios en vivo, así que saludos a todos los que nos estén escuchando vía radioamlo.org y también vía Facebook. El tema de hoy pues ha sido muy sonado durante toda la semana, es por eso que queremos analizarlo de fondo para tener realmente pues elementos suficientes para poder decir estoy a favor, estoy en contra y por qué. Me refiero al tema de los fideicomisos y bueno, la eliminación de 109 fideicomisos que aprobó pues la Cámara de Diputados por iniciativa del presidente Andrés Manuel. Es importante empezar diciendo que el dinero de los fideicomisos, como son fideicomisos públicos, pues viene del bolsillo de los trabajadores, viene del bolsillo de los campesinos, de los consumidores que pagamos IVA y bueno, en general, de todos los impuestos. Es por eso que los fideicomisos pues tienen que servir al pueblo, igual que todo el dinero público, igual que el dinero de Hacienda, igual que el dinero del presupuesto, etcétera. De hecho, todo el dinero de los fideicomisos públicos viene de parte de la Secretaría de Hacienda. Pero, ¿qué es lo que sucede? Más adelante les vamos a explicar a detalle cómo es que funciona el fideicomiso, pero vamos a empezar con esto. ¿Por qué decimos que el dinero de los fideicomisos viene del bolsillo de los trabajadores? ¿Y por qué que haya corrupción, que no haya transparencia en la utilización del fideicomiso? Es un doble robo a la clase trabajadora. Entonces, como les decía, el dinero viene del bolsillo del trabajador, pero no solo porque paga los impuestos, sino porque vivimos bajo un sistema capitalista en donde prevalece la explotación del hombre por el hombre. ¿A qué me refiero? Hay dos clases sociales, como se los decimos en muchos otros programas, están los capitalistas, perdón, que son dueños de la maquinaria, que son los empresarios, que son los grandes industriales, y están los trabajadores que no tienen nada más allá que su capacidad de trabajar, es decir, la fuerza de trabajo. Entonces, los trabajadores pues trabajan su jornada laboral de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas y le producen riqueza, le producen ganancia a estos capitalistas que no hacen nada más que estar estorbando en la producción, que estar de parásitos y bueno, estar robándose el valor que producen los trabajadores en la producción. Entonces, ya que se tiene toda esa ganancia generada de la producción, ya que se tiene toda esa plusvalía, se utiliza para varios fines. Por supuesto, se utiliza para el consumo personal del propio capitalista, se utiliza también para dar pues los salarios muy precarios a los trabajadores, se utiliza para comprar más máquinas, para comprar, o bueno, para extender la producción y también se utiliza para el pago de los impuestos. Entonces, ahí en primer momento sale del bolsillo del trabajador. Ahora, como les mencionaba al principio, no solo los capitalistas pues pagan impuestos, nosotros como trabajadores, como estudiantes, como campesinos, también los pagamos en el consumo, por ejemplo, y bueno, con el ISR que le quitan al trabajador mes con mes. Entonces, ahí está la segunda contribución de los trabajadores.
como les menciono, que hay opacidad en el funcionamiento de estos fideicomisos, que no se sepa a ciencia cierta quién se queda el dinero, significa un doble robo para la clase trabajadora. Pero bueno, ahora sí es importante aclarar qué es un fideicomiso para poder pasar después a explicar por qué se eliminaron, cómo fueron utilizados durante toda la política y más en la política neoliberal. Pues un fideicomiso, explicado en palabras sencillas, es una triangulación de dinero. Vamos a empezar con estos fideicomisos públicos. Aquí hay tres personajes clave para poder entender el fideicomiso. Está la persona que otorga el dinero, que en este caso es la Secretaría de Hacienda. Está también la persona que maneja ese dinero, que generalmente es una institución bancaria, es decir, pues sí, una institución financiera, un banco, ya sea un banco del mismo gobierno o un banco privado de la banca comercial, etcétera. Y está la tercera persona, que es la beneficiaria de ese fideicomiso. Así es como se compone. Entonces, la Secretaría de Hacienda da el dinero a una entidad financiera, esa entidad financiera lo utiliza ese dinero para negocios lícitos, y bueno, ese dinero hay un manejo, hay un movimiento, y después se va a los beneficiarios de ese fideicomiso. ¿Tú cómo ves, Araico, de esto que estoy comentando? Sí, claro, un saludo a todos los compañeros y bueno, ya empezamos a ver algunos comentarios de algunos compañeros y también muchas reacciones. Entonces, bueno, como decía Brenda, lo de los fideicomisos, es que como ya bien lo explica con respecto a cómo se constituye el modo de producción capitalista en sí, con respecto a ese doble robo que se ve pues obviamente en los fideicomisos, en los impuestos, como ya lo comentaba. Estos fideicomisos se supone que se conciben se planteó su realización precisamente para auxiliar al gobierno a impulsar pues como que ciertas áreas de desarrollo, ¿no? Que considerada prioritarias, no sé, ya sea como la infraestructura pública, no sé, incluso las pensiones de los trabajadores, la prevención para los desastres naturales o incluso alguna estabilización financiera. Algo así como, pues, ciertas herramientas que constituye para que se impulsen determinadas áreas de interés público, ¿no? Obviamente se supondría en pro del beneficio de la gente. Sin embargo, pues como ya Brenda da una buena introducción ahí con respecto a eso, pues se usan como meros instrumentos para desviar recursos públicos que ingresan a los que se componen por medio de estos fideicomisos opacos, algunos privados, y así pues evitar como que cierta rendición de cuentas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, al final de cuentas, pues solamente se disfrazó con un bonito discurso de la creación de estos, sin embargo, desde inicio a fin fueron creados simplemente para tener un pleno que necesita, ¿no? ¿Cómo es que se puede ver esto? No sé, ya sea con respecto que a un cierto gobierno en turno, obviamente estos comisos pues se entregan a los allegados de los gobiernos en turno, ¿no? Obviamente aquí los políticos pues juegan ese papel importante para poder seguir velando por los intereses de estas personas que por medio de este dinero pues obviamente siguen ocupándolo para enriquecerse aún más, ¿no? Entonces, de ahí la importancia precisamente, por ejemplo, de que ahorita en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues se plantease, pues, quitar los fideicomisos, ¿no? Esto me parece igual 109 fideicomisos que constituyen una cantidad de alrededor de unos 38 mil millones de pesos y que precisamente ya
aunado a lo que Brenda también comentaba, pues corresponde de cierta forma esa pues cierta exacerbación de la lucha de clases, porque al final de cuentas, como ya lo mencionamos, estos fideicomisos, como se ocupaban simplemente para poder hacer negocios con ellos en manos de unos cuantos para intereses muy particulares, pues al final de cuentas, si el hecho de que desaparezcan implica que las personas que se veían beneficiadas de estos fideicomisos, los empresarios, algunos políticos también, pues tengan a defender esto, ¿no? A aferrarse lo más que puedan para que no tengan, para que no pierdan ese privilegio. De ahí, por ejemplo, que en la Cámara de Senadores que se aprobó con unos 240 más o menos votos a favor de fideicomisos de los cuales se había constatado que presentaban muchas irregularidades, de aparte en contra, y estos pues solamente representan esos como unos voceros. Estas personas ya se aferran más a defender los intereses de una clase que pues ha estado dominando en México, no solamente con los fideicomisos, pero es una para la cual millones y millones de pesos pues son desviados solamente a intereses privados, ¿no? Entonces, de ahí dejen de existir, y pues que precisamente como la transparencia es muy, pues son constituidos, como ya lo decía Brenda, ¿no? En instituciones financieras, se hace pues sí una terciarización pues un tanto grotesca con respecto a que la institución, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda que va a otorgar ese apoyo, pues antes de que le llegue a la persona que va a ser beneficiaria de ese apoyo, pues pase por otras manos de algunos bancos, por ejemplo, de algunas otras dependencias, de las 1,000,000 dependencias que se crearon para 1,000,000 cosas durante los gobiernos del prianismo, para que se pudieran pues lavar las manos y así poder incluso desviar muchos fondos, ¿no? Entonces de ahí precisamente el hecho de que eh, incluso muchos de estos bancos, por ejemplo, que se ocuparon para poder desviar los recursos a manos privadas, pues son instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, Banobras o Nafi, ¿no? O sea, bancos del gobierno precisamente, pero que precisamente por la colusión que existe y aparte por la misma cualidad de los también ellos tener alguna ganancia, pues precisamente ahí en ese papel intermediario es que no se entregaban completos los apoyos e incluso pues se hacen esos negocios, ¿no? Hacen negocios los banqueros y las dependencias y aparte al final en quienes terminan cayendo estos apoyos, ¿no? Al final de cuentas, solamente una pequeña parte o nada llega a las personas que en verdad lo necesitan. Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo también, ¿no? Sí, así es, como lo dice Araico. Y antes de continuar, un gran saludo a la gente que nos está escuchando. José Alfredo González Pérez, Osvaldo Guzmán, Chava Molina, Mike García, Eulalio Contreras, José Isabel, Mireya García, a Ernesto, a Carlos Saucedo, Poncho Cañada, Ignacio González, a toda esa gente que nos escucha a través de Facebook, un gran saludo, qué bueno que nos están acompañando. Y bueno, pues es cierto todo lo que menciona mi compañero Araico. ¿Qué ha denunciado el presidente? ¿Cuál es la justificación para eliminar estos 109 fideicomisos? Pues que se pretenden o se quiere evitar las duplicidades administrativas. Lo que pasaba o lo que sigue pasando con los fideicomisos que no se han extinguido es que a través de estos mecanismos se pierde el control de los recursos y bueno, esto da manga ancha, da un gran terreno para poder manejar estos recursos sin ninguna fiscalización. Es decir, en un fideicomiso no hay transparencia, hay opacidad en lo que se utilizan estos recursos. Y bueno, pues claro que eso afecta a la mayoría de los mexicanos y beneficia solamente a las cúpulas neoliberales que son los que actualmente están en contra de que se eliminen los fideicomisos. Pero hay que tener bien claro que su discurso de que, bueno, ahora toda la gente se va a quedar
pues sin esos beneficios que se recibían a través de los fideicomisos, es falso. El presidente ha reiterado, y también Arturo Herrera, el titular de la Secretaría de Hacienda, que lo único que se está buscando es eliminar el intermediario, pero el beneficio sigue asegurado. Ha dicho Andrés Manuel que el propio pueblo, los propios beneficiarios, son los que tienen que ayudar a administrar. Es momento de que la política sea más participativa, de que la administración pública pues tenga como principales actores a nosotros, al pueblo, a los que somos beneficiados a través de ese dinero. Pero bueno, también hay una justificación para decir que los fideicomisos son menos transparentes. Arturo Herrera explicaba, por ejemplo, en una mañanera, que funcionan a través de comités técnicos de 5 personas, de 6 personas, y ellos son los que se ponen de acuerdo entre ellos y, bueno, eligen el destino de estos recursos. Entonces, realmente aquí se está perdiendo el control, porque si esas 5 o 6 personas son una bola de corruptos, pues, ¿qué nos puede garantizar a nosotros que el dinero, pues, llegue a las manos de la gente? Mucho de ese dinero se lo quedan ellos, y está demostrado en cifras que vamos a dar más adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Que el fideicomiso, como un mecanismo, una figura financiera, lo que hace, reiteramos, pues es triangular el dinero, y además de eso, pues darle dinero a las instituciones bancarias, a las instituciones financieras, para que tengan con qué seguir operando a costa de que los mexicanos pues tengan que tener un intermediario entre el gobierno, que tiene la función pública de pues redistribuir la riqueza, por así decirlo, y los beneficiarios. Entonces, lo único que se hace es que el dinero del pueblo está sirviendo para que los bancos puedan garantizar su funcionamiento, para que los dueños de esos bancos se sigan enriqueciendo, y a costa de eso que haya corrupción en el manejo de los recursos. Es por eso que se van a eliminar estos fideicomisos, que se van a eliminar los intermediarios, y bueno, esto va a generar que nosotros podamos tener garantizado el apoyo con mayor transparencia, que la información esté a la mano y que, bueno, esté libre de corrupción, que eso es lo que en últimas se está buscando. Otro de los aspectos que sucedió con esto de los fideicomisos, y que es importante poder también decirlo aquí, pues es el influyentismo, que el presidente lo ha denunciado también en diversos espacios. ¿Qué es el influyentismo? Que bueno, estos recursos de los fideicomisos muchas veces no se entregaban a quien realmente lo necesitaba, sino que se entregaban a la gente que era allegada a los que mandaban o decidían en esos gobiernos, o que eran allegados a esos 5 o 6 personas que integran este comité del que les he estado hablando, que bueno, son los encargados de dirigir el dinero, ¿no? De decidir a dónde se va ese dinero. Entonces, el influyentismo es algo que vino también con los fideicomisos y que se está buscando que se pueda eliminar. Entonces, ¿qué va a pasar en la realidad así objetivamente? Lo que va a pasar es que los recursos de Hacienda pues van a ser entregados directamente y nadie se va a quedar sin apoyo. Eso es lo que en últimas va a suceder, y entonces no hay nada que temer. ¿Cómo ves, Araiko? Hola, sí, perdón, tengo algunas fallas técnicas aquí en mi equipo, entonces, por eso me salió pero sí, 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 ya comentabas reiterar que la misma desaparición de los fideicomisos implica que esos grupos facciosos, como ya lo mencionabas tú, estas mafias, pues ya no tengan el control de los recursos, y pues obviamente dejen también de tener la libertad de manejarlos a su conveniencia, y obviamente sin ninguna regularización, ¿no? Además, precisamente de que ya se ha dejado muy en claro precisamente que todos estos apoyos, no precisamente porque dejen de existir los fideicomisos, pues van a dejar de llegar a la gente, ¿no? Sino precisamente que pues ahora van a tener la certeza de que, como mencionas, pues les lleguen directamente a ellos, ¿no? Porque algo que ha planteado López Obrador incluso desde antes de tomar
protesta, de antes de tomar protestas, de que precisamente ya deje de haber esos intermediarios que decían, bueno, ¿sabes qué? Una parte para acá y otra parte a mi bolsillo, y al final de cuentas toda una cantidad, todo un monto que se destinaba para cierto apoyo, para cualquier causa, para cualquier fin de alguna comunidad, pues terminase reduciéndose pues brutalmente, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, bueno, ¿cómo se puede ver eso? Precisamente en que las personas que en realidad, por ejemplo, no sé, ya se ha comentado precisamente, al igual que muchas noticias falsas y obviamente tratando de desacreditar todo todas las decisiones que toma el gobierno federal, pues también a su vez sale el hecho de que las personas que en verdad se dediquen a la generación de conocimiento, de ciencia, o a las personas que en verdad aporten algo a la sociedad, pues aparte de que se pueda justificar todo eso y aparte de que en verdad puedan recibir ese apoyo, pues no carezcan de él, ¿no? Como ya lo mencionabas, algunos pues escritores, investigadores, no sé, incluso los deportistas, pero que al final de cuentas pues ellos también tengan cierta obligación, ¿no? Con la sociedad de poder en verdad contribuir con lo que ellos hagan, ¿no? Precisamente más que nada para que al final de cuentas no correspondan precisamente con todo lo que hacen estos grupos facciosos, estas mafias, de querer obviamente poder retroceder todo este trabajo y al final de cuentas pues hacer que se haga pues un contratrabajo precisamente a la cuarta transformación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí el gobierno precisamente seguirá apoyando a los estados, a los municipios, ¿no? A personas en específico que necesiten de estos apoyos, pero ya sin esos intermediarios, evitando las malas prácticas que ya antes mencionábamos, ¿no? Entonces, bueno, con esto obviamente podemos ejemplificarlo mejor, sustentarlo precisamente con el hecho de por qué es necesario, por qué fue necesario que desaparecieran estos fideicomisos, ¿no? Precisamente hay ejemplos pues muy monstruosos precisamente con el mal manejo de los recursos públicos que se han hecho a través de estos fideicomisos, como lo son, por ejemplo, nosotros que estamos hablando de generación de ciencia o conocimiento y aportas a la sociedad, pues precisamente, por ejemplo, el mismo CONACYT, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, tuvo la intervención de una empresa privada, Grupo Levin, precisamente para que esta empresa privada supervisara, gestionara los recursos que le entraban al CONACYT, ¿no? Entonces, obviamente precisamente de estos fondos que iban para apoyos a instituciones y pues procesos de investigación, ¿no? Pero aquí obviamente hay todo un entramado de algunos socios precisamente que se vincularon para poder hacer esto posible, ¿no? Precisamente, por ejemplo, no sé, el hecho de que la misma directora del CONACYT en aquel entonces, pues fuese socia precisamente de la empresa privada junto con los que la crearon, ¿no? Algunos incluso profesores, investigadores, y que ahorita precisamente todavía tienen algunos puestos muy importantes dentro de algunas instituciones educativas, ¿no? No sé, como lo son Manuel Martínez Fernández o Antonio del Río, precisamente para poder ocupar este dinero que se destinaba al CONACYT para destinarlo a proyectos, ¿no? Obviamente al final de cuentas ellos mismos se encargaban de ver qué proyectos sí y qué proyectos no, pero esto iba siempre a nombre de la empresa privada, ¿no? Que supuestamente era para poder financiar y apoyar a la gente en las propuestas que ellos tuviesen de investigación, pero pues al final de cuentas era con base a los recursos que entraban del CONACYT, ¿no? Obviamente, pero se ocupaba a nombre de la empresa privada. Además de esto, pues mucha complacencia con respecto al manejo de estos, ya que se desviaron precisamente más de 50 millones de pesos en estas pues prácticas, pues sí, brutales, que obviamente no iban en beneficio de los estudiantes, ni de los profesores, investigadores, nada de eso, ¿no? Iba solamente precisamente a querer tapar, maquillar algo
querer tapar sus negocios dizque financiando algún proyecto, pero al final de cuentas todo eso les beneficiaba a ellos, ¿no? Muchos de esos proyectos al final se centralizaron, se concentraron en la institución a la que pertenecen estas personas, ¿no? Que era, bueno, el Instituto de Energías Renovables, ¿no? Pero precisamente ahí está no sé, pienso yo, un claro ejemplo de cómo es precisamente que se puede ver bien el mal manejo que se tenía con los recursos, además de que el mismo CONACYT, ahorita la titular también, pues ya decidiera, aparte, de que se cancelaran los apoyos a las universidades privadas, ¿no? Obviamente, pues yo que iba a saber también antes de todo esto que está evidenciando la Cuarta Transformación, de que el CONACYT daba dinero a universidades privadas para, pues, pagar sus investigaciones, ¿no? Sus supuestas investigaciones, y son empresas privadas, obviamente, que tienen, que están vinculadas con la misma iglesia, que aparte manejan recursos millonarios dentro de las arcas de la universidad, y que aparte, pues lo último que les interesa obviamente es que todo ese conocimiento que se genera o que se pudiese generar dentro de esa universidad privada, pues vaya en beneficio de la sociedad, ¿no? Algunas de estas universidades pues son la UDLA, la Ibero, ¿no? Precisamente perteneciente a la UVM, pues entre esas universidades que percibían alrededor de unos 24, 25 millones de pesos en apoyos, ¿no? Precisamente del CONACYT. Y bueno, al final de cuentas, estas empresas privadas, pues lo mínimo que pueden hacer es obviamente que toda la investigación que hagan, pues vaya en beneficio de la sociedad, no poner como eso una condicionante para que al final de cuentas, si se les cancela ese apoyo, pues no suspender todo eso, porque al final de cuentas ellos también tienen esa obligación, ya al fin, pues aunque su mismo carácter de privado pues lo delate, ¿no? Que al final de cuentas pues solamente quieran hacer negocios para los dueños o para las órdenes religiosas que incluso que conforman que manejan estas universidades, ¿no? Todavía el gobierno tiene que andarles financiando sus chanchullos ahí dentro de las universidades, pues está mal, ¿no? Pues sí, así como el ejemplo del CONACYT, hay más ejemplos. Y bueno, ¿para qué les estamos dando estos ejemplos? Pues para que ustedes puedan darse cuenta de una vez por todas para qué servían realmente los fideicomisos. Pero antes de seguir con los ejemplos, vamos a mandar saludos a la gente que nos está haciendo comentarios. Ignacio González, que nos manda saludos cordiales. Un gran saludo a Noé Martínez, que nos dice saludos desde Tabasco, excelente tema. Qué bueno que te está pareciendo interesante, Noé. A Jesús Villanueva, que dice, hola amiga, hola amigo, muchas gracias por estarnos escuchando. También a Alejandro Cabello, que nos está escuchando. Hay un comentario que me gustaría responder. Menciona que los fideicomisos no es dinero del gobierno. Explicábamos al inicio del programa que todo el dinero de los fideicomisos públicos emana de la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, tiene razón en decir que no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo, es dinero de los que pagamos impuestos, es dinero de los trabajadores que con su trabajo pues generan el valor, toda la ganancia que puede existir en una sociedad. Entonces es dinero del pueblo y por eso es que tiene que ser utilizado en beneficio del pueblo y por supuesto con transparencia. Un saludo a Ernesto Campeche, que nos dice, saludos compañeros, saludo a la comuna y a todos los espartacos. Claro que sí, un gran saludo a todos los espartacos que nos están escuchando. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con estos ejemplos. Ya decía Araico, el CONACYT, ciencia y tecnología, había un fideicomiso y bueno, solo para poder complementar esta parte, en las universidades se ve mucho que hay investigadores que parece que son una mafia. Estos investigadores pues pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, se dedican a hacer artículos de artículos de artículos y bueno, reciben grandes cantidades de dinero por eso. Hay profesores, incluso nuestros profesores, profesores de compañeros,
que se van de turismo académico, se van a Brasil, a Alemania, a España, a Estados Unidos, a ponencias que no traen ningún beneficio para la comunidad estudiantil, pero que son totalmente pagadas con dinero del erario, con dinero de los impuestos. Y ahí también está metido, por supuesto, el dinero del CONACYT y el dinero de estos fideicomisos que se está buscando al día de hoy que pueda ser utilizado de mejor manera. También tenemos otro ejemplo que ha sonado mucho en estos días, el FONDEN, el Fideicomiso para Desastres Naturales. ¿Qué está diciendo la derecha? ¿Qué está diciendo la reacción? En pleno huracán eliminan el FONDEN. Casi que todos los mexicanos nos vamos a morir. Esto es un absurdo para toda la gente que nos está escuchando. Arturo Herrera mencionaba que el FONDEN tenía 6,000 millones de pesos de presupuesto como activos, digamos, pero tenía 21,000 millones de pesos de deudas. Imagínense nada más eso. El Fideicomiso para Desastres Naturales no tenía ingresos, tenía deudas. Entonces, al cerrarse ese fideicomiso, lo que recibió la Secretaría de Hacienda, pues son puras deudas, porque la entidad bancaria que estaba encargada del FONDEN no fue capaz de administrar ese dinero y de hacerlo llegar a los beneficiarios. Tenemos otros datos por aquí del FONDEN que, bueno, los dio el diputado Diego del Bosque de la bancada de Morena, que lo hemos entrevistado varias veces en este programa, que menciona el diputado que en diciembre de 2019 Protección Civil señaló malos manejos en el FONDEN y desvíos de al menos 200,000 millones de pesos. Esta fue una denuncia que hizo Protección Civil. Por supuesto, esto bajo el mando de Enrique Peña Nieto y de Calderón. También tenemos que de 2010 a 2015 el FONDEN destinó 1,833 millones de pesos para desastres naturales y se encontraron arbitrariedades en este dinero, en Conagua, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la SEDATU. Es mucho dinero lo que se desviaba, lo que no se transparentaba. También tenemos que para el sismo del 2017, lamentable suceso para nuestro país, el FONDEN destinó 38,000 millones de pesos y de ese dinero no se pudo comprobar el 30% del destino. No se pudo comprobar el 30%. Así era manejado el FONDEN. Por eso es que lo desaparecieron. Y no es válido decir que no va a haber dinero para los desastres naturales. Sabemos que desde antes de que Obrador llegara a la presidencia, cuando estaban en campaña, él pues tuvo la iniciativa de que todos los miembros del partido de Morena no recibieran el presupuesto del partido para destinarlo para el sismo. Imagínense, si eso se hizo antes de que fuera presidente, ¿qué podemos esperar de este personaje que está terminando con la corrupción ahora que está sentado en la silla presidencial? Hay que tener confianza en el gobierno de la Cuarta Transformación. Nosotros tenemos que defender este proyecto. Tenemos otro ejemplo que a mí la verdad me parece que ejemplifica bien lo del influyentismo que les comentábamos antes, y es esto de Fidecine, el fideicomiso para patrocinar proyectos independientes de cine. El cine es muy importante, es una parte fundamental de la cultura, por supuesto que hay que apoyarlo, pero miren, ¿qué pasaba con Fidecine? ¿A quién creen ustedes que apoyaban? A nada menos que a Eugenio Derbez y a Omar Chaparro, dos personajes que fueron serviles toda su vida a Televisa. O sea, imagínense qué nivel de influyentismo existe, que hay muchachos como nosotros que estudian cine, que hacen sus cortometrajes, que se esfuerzan muchísimo y que, bueno, no reciben ni un peso del Fidecine. Sin embargo, gente que pues ya tiene una trayectoria, gana bien, tiene un buen salario, son productores, tienen de dónde pues hacer sus producciones, a esos son a los que les cae el dinero. Aquí nos está preguntando Mario Sánchez, que es un tema muy interesante de actualidad, que debe ser analizado, y qué bibliografía se puede consultar. Claro, es importante decir de dónde estamos sacando nuestra información, porque no nos la estamos inventando. La información la estamos sacando principalmente de un análisis que se hizo recientemente por parte de la organización no gubernamental Fundar.
Así se llama esta organización. Y bueno, el PDF, el documento se llama Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público. Lo pueden consultar en las páginas oficiales de Fundar, así están en Facebook, también los encuentran en Twitter, por ejemplo, y esta es una de nuestras fuentes. También, por supuesto, la información que da Arturo Herrera, que da el presidente en todas las mañaneras, y más o menos de ahí es de donde hemos sacado toda esta información y de la vida propia, con esto que les comentábamos de nuestros profesores. ¿Tú qué ejemplos más nos puedes dar, Araiko? Así es, bueno, ahí precisamente ya con eso que mencionas con lo de Omar Chaparro y Eugenio Derbez, pues es más que nada, pues a qué tipo, o sea, bajo el discurso de la cultura, de la educación, de lo importante que es pues, o sea, que es financiar este tipo de proyectos, más que nada porque el cine pues también es casi un arte, pues al final de cuentas es a que basura pues se le dedica todo este recurso, ¿no? Personas no hacen otra cosa más que sirve a la población en general, ¿no? Pues, solamente para sacar. Yo mencionaba el compañero, como ya lo comentaba Noé Martínez aquí en el chat, qué bueno que informa más ejemplos de estos fideicomisos para que el pueblo se entere y no, incluso algunos hasta muy burdos, ¿no? Un fideicomiso, un apoyo económico de estos que se plantean fuese destinado precisamente para una empresa privada en la creación o para poder sacar una marca o más bien una mente igual es parte de todo lo que ha ido saliendo, de todo lo que pues, por lo que se puede, por lo que se deben de desaparecer, pues constituye a persona en ese aspecto, ¿no? Eso de ocupar un apoyo económico que es pagado por el pueblo y debería de beneficiarle mínimamente al pueblo, que se ocupe para que un empresario saque su salsa de pizza, pues es obviamente, pues ya ni solamente chusco, es muy indignante. Mencionaba Brenda, ¿no? De que la derecha se agarra de que fideicomisos como el de Fidecine atentan contra la generación, contra el poder seguir propagando la cultura de México, está siendo acosada, que está siendo que no fueron, que precisamente por el fideicomiso, personas defensoras de derechos humanos, que ese fideicomiso salva vidas, ¿no? Es que cómo es posible que también, así como lo dice Brenda, ¿no? Con el Fonden, ¿no? Está un huracán en puerta y aún así quieren cancelarlo. No. O sea, están una estrategia vil que ocupan simplemente para poder echar para atrás todo eso, ¿no? Más que nada porque, ¿qué pasa ahí, no? O sea, Nos informa aquí, perdón, Araiko, Maru García, que está fallando el audio. Que son beneficios. Una lástima que esté fallando. Sí, está fallando un poco el audio, Araiko. ¿Por qué no puedes moverte de lugar en lo que seguimos aquí comentando algunos de los ejemplos que hay en los fideicomisos? Vamos a leer este comentario de Karina Flores, que me parece muy atinado. Las asociaciones civiles, las guarderías, dice, ¿cuántas guarderías hay que reciben dinero y aparte cobran? Y bueno, no es la única organización civil, las guarderías.
estaban incluidas dentro de los beneficiarios de los fideicomisos. Hay múltiples asociaciones civiles que reciben dinero del erario y que aún así cobran a la gente por los servicios cuando deben de ser públicos. Noé Martínez nos pide una liga donde pueda consultar los fideicomisos que se cancelaron. Ya estuve buscando en el diario oficial de la Federación, ahí solo está el decreto por el cual se cancelaron, pero hay varios diputados que sacaron la lista de los 109 fideicomisos y también en la prensa, en varios periódicos, en La Jornada, otros periódicos también lo publicaron, entonces ahí lo puedes conocer. Noé Martínez. Dice José Alfredo Barraza, los de la derecha no son tontos, para no decir la otra palabra. Ellos sabían muy bien lo que se hacía con ese dinero. Están bravos porque ya no van a poder hacer lo que hacían, que era robárselo. Por supuesto que está sucediendo eso. Ya no se van a poder robar el dinero y por eso están enojados, por eso están pues casi llegando a los límites, llegando al fascismo. Y bueno, pidiendo que se tire al presidente Andrés Manuel, pero eso no va a suceder porque el pueblo convencido, lo estamos respaldando. Karina, quiere saber si está permitido que las guarderías, aparte que son kinder, y cobran a los papás y están registradas como asociaciones civiles. Quiere saber dónde se puede denunciar esta cuestión. Karina, déjanos investigar dónde se puede denunciar para darte un dato preciso y te contactamos a través de la página de la Iguana. Para denunciar, pues está, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor. Tú, como madre consumidora de un servicio público, ahí podrías denunciar lo que está haciendo esta guardería. También, pues, directamente a los derechos humanos, a la Secretaría de Gobernación. Hay varias instancias donde puedes denunciar. Sin embargo, para darte un dato preciso, vamos a investigar. Ahora sí, Araico, ya funciona mejor tu audio. Sí, una disculpa también aquí a Amado García, que está diciendo que falla el audio. Me parece que el audio de mi compañero Araico sigue fallando. Pero creo que sí. Sigue fallando, es una lástima, pero no se preocupen. Miren, mientras él puede solucionar esta cuestión, vamos a hablar de otro fideicomiso. Es un fideicomiso muy interesante porque es con dinero privado, pero aún así hay corrupción, ¿A qué me refiero? Al Fideicomiso Río Sonora, que es uno también de los que denuncia fundar esta organización no gubernamental. ¿Qué pasaba? En 2014, en Sonora, una empresa de Grupo México, una empresa minera, contaminó un río. La Semarnat, pues, dio la denuncia, hizo la llamada de atención a Grupo México y pidió que por medio de un fideicomiso, pues, pudiera atender esta cuestión. Pudiera, en primer lugar, pues atender el daño de la contaminación al río y también indemnizar a la gente que había sido afectada en su salud, principalmente. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo Grupo México a través del Fideicomiso Río Sonora? Para empezar, no se sabe cuánto dinero destinó, porque como les digo, hay opacidad en la transparencia de los recursos. Más allá de eso, lo único que se puso a hacer es a repartir tinacos a las personas, no reparó en nada el daño del río que afectó, y todo esto lo hizo a través de un fideicomiso, a través de la triangulación de dinero. Entonces ahí había una clara complicidad entre el gobierno. 2014, estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto, de la Semarnat de Enrique Peña Nieto. Había una clara complicidad entre el gobierno, que en lugar de exigirle a esta empresa, Grupo México, que diera de manera directa el dinero, pues lo dejó que lo pudiera hacer en un fideicomiso y eso finalmente terminó en corrupción. Y así es como terminan la mayoría de los fideicomisos y es por eso que se está abogando hoy por hoy a que se terminen. Ahora sí ya funciona tu audio. Ok, ya. Tuve que pasar a otro cuarto. Sí, qué bueno que ya Brenda comentaba otro ejemplo precisamente con lo de cómo se manipulan estos fideicomisos. Ya lo mencionaba ahí, lo del Fonden también. Reitero, y quiero terminar de amarrar mi
mi idea con respecto a el fideicomiso que es en apoyo a las personas defensoras de derechos humanos y también periodistas, ¿no? Como ya antes de que se cortara el audio y hubiera algunas fallas, hay hay alrededor de 1.300 personas que son, que supuestamente deberían de ser beneficiarias de este fideicomiso, de este apoyo. Unas 418 son periodistas y otros 885 son personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Ante esto, todavía hay mucho mayor peso precisamente para que la derecha, para que la reacción pueda agarrarse de algo, para que pueda aferrarse, para que al final de cuentas no pueda, reitero, echar atrás todo este trabajo que se quiere hacer en la cuarta transformación, porque incluso hay organismos internacionales, ya sea, no sé, como una oficina, una dependencia de la misma ONU que se pronunció en contra de esto, la misma CNDH también, pero eso sería solamente dejarlo, quedarse solamente con esas noticias, con esas notas, pues sería también dejarlo en la superficialidad del tema con respecto a este fideicomiso, ¿no? Porque no se entiende, no se sabe precisamente para qué era ocupado antes, ¿no? O por qué, o cuál es la razón por la cual se argumenta que se tuvo que desaparecer. Aquí, como ya les reitero, ¿no? Este dinero no se ocupaba para apoyar a las personas, ¿no? A las personas que están siendo violentadas, que están siendo amedrentadas, ¿no? Amenazadas por expresarse, por querer expresarse libremente y por querer denunciar alguna injusticia que ellos ven, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tan solo en el año de 2014, otra vez volviendo al sexenio de Enrique Peña Nieto, había en este fideicomiso, se destinaron alrededor de 200 millones de pesos, ¿no? De los cuales al final solamente se pudieron justificar, y eso a medias, unos 20 millones. ¿Y qué estamos hablando? Solamente el 10% del total, del monto total que representaba este fideicomiso y solamente en un año, en el 2014, ¿qué fue lo que pasó? No se ocupó, no se fue a parar a otras manos, no se sabe por qué no se justificó ese dinero, no se sabe qué pasó con eso y solamente se puso ahí como que en su nota de gastos, que al final de cuentas había sido para, ¿qué cosa? Pusieron algunas cámaras, pusieron botones de pánico, algunas lámparas, algunos reflectores de iluminación. Todas estas cuestiones un tanto técnicas, un tanto de infraestructura, pero al final, en realidad, nada, no hay ninguna información al respecto que al final de cuentas sea para avalar que se pudo ocupar para poder ayudar a estas personas, pues obviamente como se plantea o como se planteó el mismo fideicomiso, ¿no? Para poder apoyarlas. Entonces, y eso en ese año, ¿no? Y ya solamente un dato, una cantidad más, porque si no, pues obviamente nos enojamos un poquito más y se hace más descarado todo este manejo que se hacía en los gobiernos pasados. En el 2015, por ejemplo, el monto a este fideicomiso pues fue mayor, fueron 320 millones, ¿no? 320, 323 más o menos, pero solamente, otra vez reitero, se ocuparon 63, nada más 63. Y otra vez también en botones de pánico, en lámparas, en iluminación, en algunas cámaras de vigilancia, tal vez en algún personal, pero de ahí en fuera nada. Entonces, para hacerlo, todavía en lo que se dice que se ocupó, pues es una burla, ¿no? Precisamente, y que todavía quieran ocupar estas personas que obviamente requieren de ese apoyo y que no se lo dieron anteriormente, pues es muy oportunista de su parte, de todos estos 170 legisladores que votaron en contra de que desaparecieran estos fideicomisos, y aparte de todas esas personas que en lo individual o incluso en algunos grupos, en alguna organización, ya sea como lo que ahorita intenta hacer el Frena, pues tratan de manifestarse en contra de la desaparición de estos fideicomisos, ¿no? Pero, pues,
solamente es esa muestra, ¿no? Precisamente de que al final de cuentas, así como lo que ya mencionaba Brenda, de lo del Fidecine, de lo del Fonden, lo que mencionaba incluso la compañera Karina con respecto a lo de las guarderías, ¿no? El hecho de que desaparecieran estos fideicomisos obviamente atenta precisamente contra los beneficios de muchas personas que que tenían muchos privilegios con respecto a esto, ¿no? Y solamente algunas cuantas, y que en la mayoría de las personas desfavorecidas en México, por las que ahorita está viendo el gobierno federal, pues no se hiciera nada, ¿no? ¿Qué implica esto? Que también van a tener que desaparecer o que también van a salir a la luz muchos negocios turbios, muchos negocios falsos, ilícitos que se tenían con estos fideicomisos, ¿no? Incluso algunas empresas fantasmas que pudieron haber existido con respecto a estos fideicomisos para poder seguir desviando recursos. Entonces, es bueno, es muy bueno que esta información ya la tengamos a la mano. Incluso todavía el presidente López Obrador ya aclaró que, más aparte de esta información que ya ha salido al público, todavía en 10 días va a terminar de argumentar y va a terminar de sustentarlo con cifras y con más datos y con más hechos el por qué tuvieron que desaparecer estos 109 fideicomisos, y lo que nosotros ya les acabamos de mencionar y que solamente es parte de 4 fideicomisos que son también muy importantes, pero de los cuales solamente se hacía un rejuego para poder manejar los recursos a diestra y siniestra por el beneficio de unos cuantos, que son los del Fonden, Fidecine, en apoyo de los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos. Ahora imagínense los otros 105 fideicomisos que también tuvieron que desaparecer precisamente por estos malos manejos, por estas malas prácticas. Entonces, hay que estar obviamente informados precisamente de lo que en 10 días salga a la luz con respecto de lo que presente el gobierno federal de López Obrador, para poder terminar de sustentar por qué tuvieron que desaparecer estos fideicomisos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pienso yo, y precisamente aquí está obviamente todo lo que trata de hacer la reacción también en parte para que se pueda seguir echando atrás todo esto, ¿no? Que es lo que hacen incluso los mismos legisladores, y no en forma de chisme, simplemente para que queden sentados a lo que pueden llegar a lo que son capaces estas personas, y no solamente estos voceros de los empresarios, que pues tratan de liarse a golpes con las otras personas, con los otros legisladores que votaron a favor, ¿no? De la misma, de que se desaparecieran estos fideicomisos, ¿no? Aparte de que ya, de que se hagan discursos muy autoritarios afuera también de las calles con respecto a lo que hace el mismo Frena, ¿no? Eso que escritor, imagínense, es un escritor, ¿no? De Martín Moreno, que decía que si él fuera capaz, no, bueno, él sería capaz, pero que si él tuviese así todas las de la ley, quemaría vivos a los morenistas, ¿no? Es obviamente, pues, muy, bueno, es una muestra de lo fascista que puede llegar a ser este tipo de personas, este tipo de reaccionarios que conforman la oposición de derecha en México, y que pues denuncian. Está fallando otra vez el audio de mi compañero, pero bueno, vamos a aprovechar ya para ir cerrando el tema de los fideicomisos, a responder esta pregunta de Ana Berta Cabello, que me parece muy atinada. Dice ella que le gustaría saber qué van a hacer con ese dinero. Federal, y bueno, es una bueno, es lo pregunta que yo pienso precisamente ahí, es lo que hay que tener en claro, ¿no? Que la gente tenga. Bueno, ¿qué va a pasar con ese dinero? Lo que va a suceder con esos 68,000 millones de pesos que se recaudaron a raíz de la eliminación de 109 fideicomisos, pues es que se van a seguir utilizando para lo que eran. O sea, ese dinero era de Fidecine, era de Fonden, era del CONACYT. Ese dinero va a seguir llegando a los beneficiarios, pero ahora será a través de la Secretaría de Hacienda directamente, y no a través de esta triangulación con los fideicomisos. Además, bueno, se está diciendo, el presidente lo mencionó en una mañanera, que se puede utilizar este dinero para comprar las vacunas del COVID-19, que ese también podría ser uno de los destinos de una parte del dinero para lograr que las vacunas pues sean
universales, que todas las personas tengamos acceso a estas vacunas. Denuncia también Ana Berta que las ayudas no acaban de llegar, que en Morelos hay corrupción y que AMLO parece no estar enterado. Bueno, AMLO está enterado de lo que sucede seguramente, pero es deber de la gente luchar por nuestros espacios y seguir defendiendo la cuarta transformación. Un saludo a José Ramón Moreno Apango, viva AMLO, larga vida AMLO es lo que él menciona. A Maru García, que dice que efectivamente esto de los fideicomisos, por donde se vea, fue un atraco. Un saludo a Carlos Cabello también, que nos menciona que son excelentes precisiones. Y a Mariano Bolán, que dice, viva AMLO desde Puebla, todo nuestro apoyo a AMLO. Y bueno, es importante, como decía Araico, no subestimar a estos movimientos como el Frena, como Sí por México, un nuevo movimiento que dice el presidente que hasta le da ternura, pero que bueno, no hay que subestimarlos, ¿no? Este Sí por México denominado, o bueno, podríamos decir que es el Frena 2, el Frena Junior, de Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Entonces, pues estos movimientos están conformados por los que no están de acuerdo con la 4T, pero ¿por qué? Porque perdieron sus privilegios, por eso, porque ya no pueden hacer sus corruptelas, porque ya no pueden servirse con la cuchara grande del erario público, por eso. Pero bueno, es gente que tiene todo el dinero para comprar a otras personas. Ahora pues saben que está el plantón del Frena, que bueno, es un plantón en su mayoría de casas de campaña vacías que hasta vuelan cuando hay viento, pero no hay que subestimarlos, porque a cada paso que damos con la cuarta transformación, la derecha, el fascismo en México da otro paso. Y es por eso tan importante que nos organicemos y que nos informemos de fuentes de primera mano. Ya lo decía Araico, en 10 días el presidente en las mañaneras va a dar un informe detallado de la corrupción que había en los fideicomisos, entonces hay que mantenernos muy, muy atentos a lo que está sucediendo y seguir defendiendo el proyecto de la 4T, seguir defendiendo la democratización del país y que no se continúe privatizando la vida pública. Y bueno, me parece importante esto que estoy mencionando de la privatización. Araico, no sé si quisieras comentar las precisiones finales del programa. Una lástima porque el audio de Araico sigue fallando. Creo que ya se instaló. A ver, creo que aquí estoy ya. Perdón. Sí, bueno, eso de defender el hecho de que ya no siga, de que ya no se continúe con el proceso de privatización de la vida pública, no solamente es con respecto a lo que ahorita vemos con los fideicomisos, ¿no? Que es algo de lo cual pues, nosotros pudimos tener mucha información a la mano, algunas, pues muchas noticias también muy oportunistas, muy falsas, muy superficiales, pero otras que también podían denunciar precisamente el hecho de por qué desaparecer los fideicomisos. Sin embargo, hay otras cosas que no salen mucho a la luz, que no salen mucho a la opinión pública, pero que también atentan contra la vida pública, contra el bienestar de la población en México, como lo es precisamente la misma iniciativa de ley general de educación superior que ahorita está tratándose de aprobar en el Senado, en la Cámara de Senadores, precisamente para que se pueda, obviamente, primero quitar la de 1978, pero en el fondo esta ley solamente está disfrazada con un discurso de inclusión muy bonito, con palabras de que debe de haber gratuidad y todo, y que la educación debe ser pública, pero al final de cuentas en cada uno de sus artículos esta ley, esta iniciativa que está buscando aprobarse ya ahorita a finales de este año, de hecho ya es los tiempos políticos del proceso legislativo ya están encima de nosotros, solamente busca continuar con el proceso de privatización dentro de las universidades públicas, ¿no? Que al final solamente las autoridades, los rectores y directivos de las universidades tengan las de todas de ganar, que tengan todas las facultades para poder implantar, imponer los mecanismos que ellos quieran a diestra y siniestra para el ingreso, para determinar quién entra y quién no a la
universidad, ¿no? Obviamente esto solamente es parte de un plan empresarial que se busca llevar a cabo dentro de las universidades y obviamente seguir reproduciendo discursos pues muy pues que no van de acuerdo con lo que debería de ser la educación pública en México, de aptos y no aptos con respecto a quienes estudian y quienes no, porque es un derecho que todos deberíamos de tener garantizado y el que todos deberíamos de poder ejercer libremente, ¿no? Entonces, es solamente una parte de lo que involucra, de lo que implica esta ley en caso de que de que se apruebe en el Senado. Además de que, como ya lo mencionábamos con los fideicomisos, los empresarios estuvieron haciendo muchos negocios con estos apoyos, pues eso también se ve dentro de las universidades. Hay grupos facciosos, mafias que crean las autoridades, los supuestos representantes de las universidades públicas para poder seguir enriqueciéndose unos cuantos, para poder manejar la universidad a como ellos quieran, en pro solamente de beneficiarse ellos mismos e incluso de poder ocupar estos puestos como trampolines políticos para que luego también puedan estar dentro de la vida política del país, ya no solamente dentro de la universidad, sino también como parte de un partido político, ¿no? Obviamente los han de estar invitando el PRI o el PAN, pero es más que nada esta cuestión, ¿no? Precisamente de que se les permita generar ingresos independientes a las autoridades para que, obviamente con el discurso vago, con la justificación de que es para generar conocimiento y ciencia, pero solamente es una farsa porque sabemos muy bien que la educación en México solamente está destinada a que los estudiantes, al final de cuentas, sean obra de mano cualificada, que sirvan simplemente para obedecer órdenes, para que tengan que cumplir con algún puesto de trabajo y nada más, ¿no? No es, para nada es una educación crítica, para nada es una educación popular, porque hay miles y cientos de miles que se quedan Ahora sí, me parece que se trabó afuera, nuestro compañero, pero es importante terminar con la de idea estudios de pues lo están que obviamente destinados precisamente a esta ley y no solamente eso, sino a esta iniciativa que se está planteando. ya se corrigió, me Sí, parece que ya se sí, sí, corrigió. sí, perdón. Ya iba a acabar. Solamente el hecho de que este espacio sirva para denunciar esta iniciativa, para trabajo, a que se eche para atrás esta ley. Eso es el fin último que se debe buscar, porque es un atentado claro no solamente contra los estudiantes que ahorita estamos, sino precisamente contra las futuras generaciones que puedan aspirar a tener educación y que lo van a tener y que se lo van a negar precisamente si esta ley se llega a aprobar. Entonces, más que nada, como ya estamos hablando de la importancia de la organización para poder denunciar y poder ejercer lo que la mayoría de los desfavorecidos, de la mayoría que ha sido, que nunca se tomó en cuenta en los gobiernos anteriores, pues que ahorita se pueda hacer, de que ahorita se pueda tomar en cuenta nuestra voz y participación, ¿no? Entonces, de ahí es importante que pues se denuncie esto y de que se haga todo el trabajo posible de esta ley y de que eso implica una mayor organización. Con respecto a lo que planteamos esto, ya lo tenemos un cápsula, la que Brenda, como la iguana en su piedra, también en YouTube está esta cápsula en la que nosotros analizamos este tema, el cual le vamos a seguir dando. Pues bueno, los invitamos a seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil, donde también estamos denunciando esta iniciativa y tratando de organizar en pro de que se eche para atrás. Y bueno, le agradecemos informarnos con ustedes y para en vistas de que podamos pues apuntar a algo mejor, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, era lo que yo quería comentar.
pues otras gracias, ¿eh? Adiós, gracias por vernos. Hasta luego. Saludos a gracias. todos.